Antes de que se hablara de héroes, traiciones o derrotas, este conflicto fue una prueba prolongada entre dos formas opuestas de hacer la guerra. No se decidió por una batalla ni por una superioridad absoluta, sino por decisiones acumuladas, errores logísticos, adaptación al terreno y resistencia sostenida en el tiempo. Entender esta guerra exige dejar de lado el relato épico y observarla como lo que fue, un enfrentamiento técnico entre sistemas militares incompatibles. La guerra de Arauco, analizada desde una perspectiva estrictamente militar, puede entenderse como un conflicto prolongado entre dos sistemas de guerra con objetivos, doctrinas y limitaciones profundamente distintos. No se trató de una sucesión de batallas decisivas orientadas a una victoria rápida, sino de una confrontación sostenida en el tiempo, condicionada por el terreno, la logística, la organización del mando y la capacidad de adaptación de cada bando. En este tipo de guerra, la clave no estuvo en el golpe inicial, sino en la resistencia acumulada a lo largo de los años. El objetivo estratégico de las fuerzas españolas era establecer y mantener un control territorial efectivo. Este objetivo se expresaba en la fundación de ciudades, la construcción de fuertes y la apertura de rutas de comunicación que permitieran asegurar el flujo de recursos y refuerzos. Desde el punto de vista militar, la guerra debía resolverse mediante la ocupación del espacio y la neutralización progresiva de la resistencia local. Este enfoque explica por qué la presencia española avanzaba en mapas, pero no siempre se traducía en dominio real del territorio. En contraste, las fuerzas mapuches no buscaban la conquista ni la ocupación permanente de territorios enemigos, sino impedir que ese control se consolidara. Su objetivo estratégico fue negar la estabilidad del dominio español, erosionando su capacidad de permanencia en la región. Esta diferencia de objetivos marcó el ritmo del conflicto desde sus primeras décadas. La doctrina militar española provenía del modelo europeo del siglo XVI, basado en la disciplina formal, el combate organizado y la superioridad técnica. Sus fuerzas estaban compuestas por compañías temporales formadas por infantería y caballería, con una clara confianza en el impacto decisivo del choque frontal, especialmente mediante el uso del caballo. Este supuesto funcionaba en escenarios abiertos, pero comenzaba a mostrar sus límites en el sur de Chile. La infantería utilizaba principalmente espada ropera y daga, complementadas por lanzas y picas en proporciones reducidas. Las armas de fuego, como el arcabuz, estaban presentes pero su empleo era limitado por la humedad, la escasez de pólvora y la lentitud de recarga. En las primeras etapas del conflicto, la ballesta continuó siendo utilizada por su mayor fiabilidad en condiciones adversas. La ventaja tecnológica existía, pero no era decisiva por sí sola. La caballería española constituía el núcleo de su capacidad ofensiva. Armados con lanza y espada y protegidos por armaduras parciales, los jinetes estaban entrenados para romper formaciones enemigas en campo abierto y explotar la desorganización resultante. Sin embargo, esta ventaja se veía condicionada por el entorno operativo. El bosque cerrado, los terrenos pantanosos y el relieve irregular reducían la movilidad del caballo y transformaban su fortaleza en una vulnerabilidad. En cuanto a las formaciones, los españoles utilizaban columnas de marcha para los desplazamientos, priorizando la velocidad y la cohesión, aunque estas columnas resultaban altamente vulnerables a ataques sorpresivos. En combate, se recurría al despliegue en línea o al cuadro defensivo cuando se enfrentaban ataques desde múltiples direcciones. Estas formaciones exigían coordinación, visibilidad y espacio, tres factores que rara vez coincidían de manera favorable. La estrategia española se apoyaba en la planificación previa y en la preparación logística. La concentración de tropas, el acopio de víveres, la organización de convoys y la elección de rutas podían extenderse por semanas. Cada avance dependía de una cadena de suministro frágil y extensa. Cuando esa cadena se rompía, la capacidad de combate se reducía de forma inmediata. Las fuerzas mapuches operaban bajo un modelo organizativo radicalmente distinto. No existía un ejército permanente ni una cadena de mando fija. La movilización se realizaba en función de amenazas concretas y bajo el liderazgo de un toqui elegido específicamente para la conducción militar. Esta estructura no buscaba rigidez, sino capacidad de reacción. El armamento mapuche se centraba en la lanza larga como principal arma ofensiva, complementada por macanas, arcos y flechas, y boleadoras. A lo largo del conflicto, incorporaron de manera selectiva armas capturadas al enemigo, como espadas y lanzas con puntas metálicas, así como el uso del caballo. Cada adopción respondió a una necesidad práctica, no a una imitación completa del modelo europeo. Desde el punto de vista táctico, las fuerzas mapuches evitaban formaciones rígidas y cerradas.
Su disposición era abierta, flexible y profundamente condicionada por el terreno. Las emboscadas en bosques, vados y quebradas constituían una de sus tácticas más recurrentes, junto con los ataques nocturnos y las maniobras de envolvimiento lateral. En este tipo de guerra, la sorpresa y el desgaste valían más que el enfrentamiento directo. La preparación mapuche para el combate se basaba en el reconocimiento detallado del terreno, la observación prolongada de los movimientos enemigos y la coordinación previa entre líderes locales. Dependiendo del tipo de operación, esta preparación podía realizarse en pocos días o extenderse durante semanas. La flexibilidad de su estructura permitía concentrar fuerzas con rapidez y dispersarlas con la misma velocidad una vez cumplido el objetivo. Desde una perspectiva comparativa, las fuerzas españolas contaban con ventajas como la disciplina formal, la experiencia previa en conflictos armados y una doctrina militar estructurada. Sin embargo, enfrentaban limitaciones significativas en términos logísticos, adaptación al terreno y velocidad de aprendizaje en una guerra irregular prolongada. Las fuerzas mapuches, por su parte, se beneficiaban de un conocimiento exhaustivo del entorno, una elevada capacidad de adaptación táctica y una organización flexible, aunque carecían de centralización permanente y de medios para sostener campañas prolongadas fuera de su territorio inmediato. El desarrollo del conflicto estuvo marcado por un proceso continuo de adaptación mutua. Ningún bando mantuvo una superioridad constante, y la prolongación de la guerra fue consecuencia directa de la interacción entre objetivos estratégicos incompatibles, doctrinas distintas y un entorno que favorecía la guerra de desgaste por sobre la confrontación decisiva. En esta dinámica, el tiempo, más que las armas, terminó siendo el factor decisivo. Desde un análisis técnico, la Guerra de Arauco demuestra que el resultado de un conflicto no depende únicamente de la tecnología o del número de combatientes, sino de la relación entre objetivos, logística, terreno y capacidad de aprendizaje sostenida a lo largo del tiempo.